Ahora sí, el título que presenta Pablo en esta charla es Evolución FTTH paso a paso. Te escuchamos, Pablo. Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Déjenme practicar primero esto. Ahí está, bien. Bueno, la charla tiene como título Evolución paso a paso y la idea es ver qué criterios usan algunos operadores en algunos lugares del mundo donde están más avanzados, si se quiere, en el tiempo respecto a la adopción de tecnologías para decidir esos pasos. Armé tres temas. El primero tiene que ver con hacer un rápido revisión de qué pasa en la industria y en el mercado actualmente. En 2020, ETSI, el organismo estandarizador europeo, creó el concepto de F5G, la quinta generación del mundo fijo, ¿no? Acompañando al desarrollo de las tecnologías móviles. El concepto de F5G tiene que ver con definir una serie de pautas, de conceptos, de ideas que acomoden y orienten a toda la industria, ¿no? Operadores y vendors de tecnología. Apenas creado este concepto en 2020, ya se empezó a trabajar en el 6G, en la sexta generación. Eso es raro, porque apenas no se terminaba de implementar y ya estaban empezando a escribir papers, documentación, sobre qué seguía después de eso. Huawei hizo un parate. ¿Se escucha bien? Perdón. Huawei hizo un parate y dijo, no, momento, antes de ir al 6G definamos 5.5G. ¿No? A Huawei le gusta hacer este tipo de cosas, de marcar un concepto propio. Entonces, define el 5.5G como una etapa intermedia orientado en 6 segmentos. En realidad son varios segmentos orientados para ver en qué temas, en qué parte, de qué manera se va evolucionando. Uno de ellos tiene que ver con la banda ancha mejorada, ¿no? Ahí aparecen las siglas EFBB. Esto tiene que ver con cómo voy a evolucionar en lo que vamos a hablar más adelante, que es el paso de GPON a 10 gigapón y así siguiendo hasta el 50 gigapón, que es la última tecnología ya estandarizada por I2T para lo que es el acceso. Del mismo modo, otro de los parámetros, otro de los segmentos o de las formas en que se mide la evolución de la red de acceso tiene que ver con el concepto de llegar con fibra full fiber, no llegar con fibra a todas partes. Y esto tiene que ver con la evolución de estas siglas, FTTH, tal cual la conocemos, la fibra al hogar, y cómo sigue hacia adelante. Sigue con el FTTR, una tecnología que ya en el mercado empieza a aparecer. Fibra hasta el escritorio, fibra hasta la máquina, fibra hasta todo, ¿no? Hay un fiber to everything, que es el concepto hacia donde se tiende. Al mismo tiempo tenemos la intención de querer monitorear la calidad de la experiencia, ¿no? Este concepto que fue migrando de históricamente medir la calidad de servicio a querer medir algo más, que es qué percibe el cliente de lo que estoy dando, medir la posibilidad de medir la experiencia. Todos estos conceptos conforman o definen ideas en torno a el futuro del acceso sobre fibra. Ahora bien, concretamente esto, ¿cómo se lleva a la práctica? Acá pongo una aproximación que es lo que ocurre en China, un mercado de cientos de millones de clientes o de suscriptores que dan de alguna forma una pauta de lo que se viene en los países o en las regiones que venimos un poquitito atrás, no mucho más atrás, pero un poquito atrás, porque sí marcan la pauta de hacia dónde tiende la tecnología y hacia dónde se empiezan a crear economías de escala que hacen esto en definitiva posible en mercados quizás no tan ricos. Entonces, lo que está pasando en China, planteado así en diferentes niveles de madurez. Obviamente el video ya no se discute, con un nivel de madurez quizá no tanto como el video, pero sí avanzando, y pongo desarrollando escala, empieza a aparecer la idea de la cámara en el hogar para brindar servicios, aplicaciones diferentes a lo que meramente sería una cámara de seguridad, los servicios basados en la nube, poder almacenar en la nube de una forma clara, y sigue avanzando con otro tipo de aplicaciones como por ejemplo los basadas en escenario. ¿Esto qué quiere decir? Crear una red pero apuntando a clientes que tienen necesidades puntuales como por ejemplo la de gaming, ¿no? Entonces, armar paquetes hacia esos clientes que tienen una necesidad de una latencia baja o necesitan un alto tráfico en el upstream porque son youtubers o lo que sea. Avanzando aparecen cosas cada vez con menos penetración, pero sí seguramente dentro del mercado de evolución. El FTTR, como les decía, ya en Argentina empiezan a aparecer algunas intenciones de esto. En China estamos hablando de más de 10 millones de clientes. Estos son números de principios de este año. Y hacia el futuro, en la innovación lanzándose este año, esto de principio del año, muchas aplicaciones pensando en almacenar cosas en la nube y contar con servicios a partir de eso. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver con la evolución de FTTH? Huawei, cuando empieza
hablar de la evolución de FTTH, originalmente planteaba la idea de F4, ¿no? F4 era dar un caño cada vez más ancho para pasar datos, no alcanza por sí solo. Entonces la intención era pensar en los servicios que íbamos a montar ahí arriba y la idea era el 4K. Los años pasaron y la versión actual, el concepto actual que planteamos es F más X, que es FTTH, ya no se discute que el acceso va a ser de fibra, pero cómo montar servicios diversificados, no solamente la TV, el video 4K, que es ya, no sé si commodity, pero algo que ya no hay más para discutir. Bien, ahora paso a paso, muy bien, quiero ir hacia adelante, voy a montar servicios, quiero sacarle más jugo a la red, no quiero ser simplemente un caño que da gigas. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Hay una variante de esa pregunta que se responde desde el punto de vista comercial, con quién estoy compitiendo, qué hay en el mercado donde yo estoy trabajando, cuáles son las tarifas, etcétera, etcétera. Pero siempre volvemos, al menos en un seminario de orden técnico como este, a la cuestión del caño, ¿no? Por el caño que tengo, el vínculo GPON que hay actualmente desplegado, ¿qué puedo desplegar realmente? ¿Qué tantos servicios puedo poner ahí arriba? Una forma de responder esa pregunta es de una forma analítica, si se quiere. Acá tomé un paper de IEEE, donde 3 autores discuten esa respuesta o plantean cómo responder a eso en 2016 en base a un análisis estadístico, ¿no? Van a tomar una distribución de binomial tipo Poisson, donde dicen, tengo una cantidad n de clientes, que son las ONTs conectadas a un cierto puerto PON, a cada una de ellas le asignan una probabilidad de que esté cursando tráfico o no, van a definir cuál es el máximo tráfico, B pico le llaman ahí, que va a poder cursar, y definen que la probabilidad o la experiencia media que van a obtener los clientes va a tener que ver con cuántas ONT se van conectando a lo largo del tiempo. Al principio todas podrán utilizar el tráfico pico, pero a medida que más clientes van solicitando servicio, que voy conectando más ONTs, empieza a aparecer un valor mínimo que va a tener que ver con la capacidad de ese vínculo GPON originalmente dividido la cantidad de clientes conectados. Y definen finalmente una probabilidad que va a ser el parámetro con el cual van a decir si se acepta o no se acepta este concepto, la probabilidad de que el cliente o que los clientes no estén percibiendo esa calidad mínima de una cierta cantidad mínima de tiempo, ¿no? Definida ahí por beta mínimo, que es la cantidad mínima de tiempo que planteo como premisa que quiero que mi cliente esté recibiendo el servicio que contrató. Este modelo, obviamente simplificado, como ven a partir de estas pautas, arroja algunas conclusiones orientadas o basadas para un escenario donde el operador está queriendo implementar vínculos de 1 giga. No vínculos, sino servicios de 1 giga. Y las conclusiones, como ven ahí abajo, tienen que ver que sobre un enlace GPON vamos a tener que splitear en 8 o en 16, ¿no? Siguen hablando los autores. No es que no sean conscientes de que eso no tendría mucha aplicación, porque no vamos a construir una ODN nueva, pero un enfoque empírico siempre es difícil, no empírico, sino teórico es difícil de hacer. Por eso les presento ahora una alternativa que usó en China China Mobile para tomar esta misma decisión, relacionada con la sobresuscripción. ¿Qué tantos servicios puedo vender sobre un vínculo GPON? Pero lo hacen en forma empírica. Van a medir directamente lo que está pasando en la red a medida que van cambiando la cantidad de conexiones. Entonces, armaron un esquema, una curva como la que ven acá, donde están representando el porcentaje o la cantidad de puertos PON con baja calidad de experiencia, definiendo calidad de experiencia como, definiendo baja calidad de experiencia como el evento donde al menos un usuario en ese puerto PON está percibiendo un freezing, ¿no? Un congelamiento de su imagen y video durante más del 0,5% del tiempo. Entonces, en base a ese criterio, el parámetro que utilizan es la cantidad total de tráfico agregado, ¿no? ¿Qué tantas sobresuscripciones están utilizando? Entonces, lo que van haciendo es, van aumentando la cantidad de clientes, ¿no? De las velocidades vendidas sobre el mismo puerto, y al mismo tiempo van monitoreando esa baja calidad de servicio, ¿no? En los porcentajes que están azul abajo. Y al mismo tiempo miden los reclamos por mes, cómo se comportan los reclamos de sus clientes en esa evolución. La conclusión va a ser que alrededor de 6,9 gigabit por segundo, o 6,9 va a ser el límite a partir del cual ellos van a decidir, o como regla básica obviamente, esto va a tener seguramente otras variantes, van a decidir pasar a 10 gigapon.
Esto no puede ser adoptado como una regla común para cualquier operador, porque obviamente tiene que ver con cuál es la cantidad media de clientes que uno tiene en los puertos, qué tipo de servicios tiene, la competencia, obviamente, qué tipo de servicios vendo, etcétera, etcétera. La cuestión es que, como conclusión obtienen, hacen una gráfica o trazan a ver cómo fue variando la migración de los reclamos a medida que esos clientes iban pasando de GPON a 10 gigapon y obviamente lo que se va viendo es una baja en la cantidad de reclamos de clientes que tienen problemas en la señal o el servicio de video. Ahora bien, decía, esto no puede tomarse como regla general y vale para todo. Hay que tener en cuenta diferentes tipos de parámetros. Seguramente lo primero que vamos a ir a mirar es el video, ¿no? Cuando uno mira el tráfico de video con un poco zoom, digamos, uno ve un tráfico medio, podríamos decir, a lo largo del tiempo. Pero el video tiene esta característica, la señal de video tiene esta característica de presentarse por ráfagas. Entonces, cuando uno empieza a hacer zoom, en el tráfico medio, los megabits promedios de la red por segundo, empieza a encontrar los picos, ¿sí?, que tienen que ver con la señal de video. Entonces, esta medición sobre qué está pasando con estos picos, de alguna forma va a empezar a agregar información, empezar a agregar parámetros adicionales para esta decisión de migrar o no migrar. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta la cantidad de clientes que tengo en un puerto, porque obviamente cuando tengo un solo cliente en el puerto, esos tráficos probablemente puedan fluir con cierta libertad, pero a medida que se va agregando tráfico, el nivel basal de la velocidad que tengo en el puerto va aumentando y va quedando menos espacio, menos lugar en el caño, si se quiere, para dar lugar a esos picos de tráfico. Esto es una representación teórica, ¿no? Y evidentemente la detección o no detección de estos picos va a tener que ver con cómo muestreo. En China Mobile hicieron el ejercicio y notan dos características. Primero, en el tráfico IPTV las cosas son más o menos constantes, más o menos constantes. Ahora, analizando Tencent Video y Bilibili, que son aplicaciones de video OTT en China, se ve claramente cómo va cambiando esos picos de tráfico a medida que le hago más zoom, que voy muestreando con intervalos más pequeños, ¿no? Entonces, claramente los picos azules, que son los picos donde estoy muestreando más rápido, donde empiezan a presentar los saltos más altos con decenas de veces, ¿sí?, la velocidad máxima respecto de lo que venía siendo el promedio. Esto es para China, para aplicaciones o para plataformas chinas. También se hizo el estudio sobre YouTube, obviamente el fenómeno es el mismo, ¿no? En función de cuanto más corto es el intervalo de muestreo, cuanto más rápido muestreo, empiezo a ver picos de mayor velocidad. Bueno, ¿a qué viene esto? Decíamos, el criterio para pasar de GPON a 10 gigapon tiene que ver con el tráfico total agregado, dije al principio, pero el tráfico total agregado no alcanza, hay que mirar qué servicio estoy vendiendo. El video es indiscutible que es un servicio básico, entonces tengo que ir a mirar, además del tráfico total agregado, qué pasa con el video. Este es el análisis que hace China Mobile y el paso siguiente son las conclusiones. Y las conclusiones tienen que ver, obviamente no van a ser conclusiones taxativas o determinísticas, pero conceptualmente ellos apuntan a la relación tráfico pico a tráfico promedio. Y lo que dicen es, la relación del tráfico pico al promedio no puede ser menor que 5. Que sea menor que 5 quiere decir que en ese caño que le estoy dando al cliente puntual no estoy dando lugar a esas fluctuaciones de las ráfagas para que desplieguen el servicio de video sin congelamiento. Hacen pruebas en el laboratorio, en la red viva, y encuentran estos parámetros. China Mobile, en base a esto, arma una especie de tabla referencial donde dice, para diferentes tipos de servicio, calculan cuál es la tasa media que observan en los clientes que contratan ese tipo de paquetes y a partir de ahí empiezan a calcular cuántos clientes puedo poner de diferentes servicios en un mismo puerto, a partir de este concepto de los picos que vienen del video. ¿Okay? Crean además una fórmula específica orientada a los servicios de 1 giga. Dicen, para clientes que les quiero dar 1 giga, ¿cuántos puedo poner un puerto si me quiero asegurar que no esté pasando esto, ¿no? Que no quiero evitar la congelación o el congelamiento de la imagen, el freezing que vemos cuando estamos viendo una peli en una tele. Bien. Entonces,
hay una pauta, la idea de esto es dar una idea orientativa hacia dónde están yendo los operadores. No solo China Mobile. China Mobile a su vez tiene varias ramas, en diferentes provincias, hacen distintos tipos o sacan distintos tipos de conjeturas, pero siempre orientadas a este concepto que estamos hablando. Finalmente, la idea es entonces, quiero evolucionar mi red, esos serían los criterios. Ahora bien, parece que estamos hablando siempre solamente de dar velocidad. La idea, volvemos a la idea para cerrar, la idea de fibra más X, ¿no? No alcanza o no alcanzaría en principio solamente ofrecer más velocidad. Y si el mercado me obliga o si mis competidores me obligan, ya que estoy ahí, ¿con qué otra cosa puedo competir? Obviamente nadie quiere tocar las tarifas, es dando servicios diferenciales. Primero lo trivial, el video ya es un servicio que venden los operadores más grandes, todos venden video. A medida que mi caño va aumentando, puedo ir vendiendo servicios de video de diferentes velocidades o diferentes niveles de calidad de servicio. Digo, pasar a 8K eventualmente cuando mi caño empieza a tener lugar. Ejemplos de operadores que para decidir a qué cliente le ofrezco o no, usan un análisis, por ejemplo, esto es Design, un operador de Medio Oriente, donde para ir a definir si un cliente pues, es objetivo, es un cliente al cual le puedo ir a ofrecer este tipo de cosas, arman este tipo de esquemas. Esto obviamente es muy dependiente de cada mercado, es decir, analizan cuántos gigabytes consumen ese cliente diariamente o mensualmente o como sea, cuántos canales suscriptos tiene, qué tan consumidor, heavy user de video es, cuánto tiempo pasa online, etcétera. Y en definitiva, bueno, una vez que analicé esto, detecté al cliente, ¿qué le ofrezco en concreto? Algunas aplicaciones, tomados ejemplos de China también, de China Mobile, son las que tienen acá abajo, ¿no? La primera es trivial, es la vigilancia del hogar, el servicio de cámaras. Es el servicio de cámaras acompañando con almacenamiento, ¿sí? O sea, ofrecer un servicio además de dar las cámaras, dar el almacenamiento sin interrupciones, con diferentes tipos de cámaras, hay muchas en el mercado. Recolección de eventos diarios, esto tiene que ver con cámaras que tengan la capacidad de identificar mascotas, identificar en qué lugar de la casa está la mascota, identificar acciones intrusivas, ¿no? Alguien que se está metiendo en cierta área de la casa donde uno puede predefinir cuáles son las áreas que no quiere que nadie pase, o los movimientos de las personas dentro de la casa. Hay también servicios, esto no se llega a ver, me parece que no se ve, pero son las promociones que se ofrecen en China, por eso van a ver mucho carácter chino. La detección de caídas es una solución orientada a adultos mayores, para un geriátrico, para una casa donde viva algún adulto mayor con problemas de movilidad. A través de inteligencia artificial detectan si esa persona cambia su posición, si se cae eventualmente, y disparar una alarma a partir de eso. Y otro tipo de cosas, por ejemplo, como para detectar una cámara orientada a un bebé y ver según el movimiento del bebé si está molesto, si le pasa algo, hace falta ir a atenderlo en función también de un procesamiento de inteligencia artificial y disparar una alarma. Bien, son simplemente algunas ideas, como decía. Ninguna de estas reglas es una regla, es una ley matemática, son simplemente conceptos que permitirían ir a algo más que simplemente pasar de vendo 100 MB a 500 MB y compito con otros operadores en función de eso. Esto es todo. Gracias.